Hace unos días que yo me vi interpelado, me vi conmovido por lo que pasó con esa foto. No sé si ustedes sabían que el 6 de septiembre, en Brasil, en una ciudad de Brasil muy importante, en Río de Janeiro, el intendente, en nombre de la niñez y en nombre de la familia, se vio con la autoridad de ir a una feria del libro, a una bienal del libro, mandó a agentes municipales a hacer retirar un libro donde había una imagen como esta, porque él decía que ponía en peligro, repito, los valores de la niñez y de la familia. Obviamente, cuando llegó la fuerza pública a esa feria del libro, se encontró con que el libro ya estaba agotado. O sea, se había hecho tanto desparpajo por las redes que se vendió mucho más. Y además al otro día, sí, fue una publicidad perfecta. Y más todavía, como es un cómic, un libro de historietas sobre superhéroes, tiene una circulación pirateada por un montón de lados, y más todavía que uno de los diarios de más circulación, como si acá habláramos de La Nación, del Clarín o del Página 12, al día siguiente, desde una de las ciudades también más importantes de Brasil, pone esta foto así en la tapa, escrachando la actitud censuradora y violenta que había tenido el alcalde de Río de Janeiro, que además en su pasado había sido un pastor evangélico. Ahora, yo me preguntaba, esto, me viene dando vuelta esto. Hoy finalmente le encontré a la foto completa, porque había pedacitos, ¿no? Hoy la encontré completa, la subí al Instagram, la subí a Facebook, la compartí todo lo que pude, la traje acá. Y digo, ¿y por qué la traigo acá? ¿Por qué traigo un cómic de superhéroes acá al taller? ¿Por qué la traigo acá? Me estoy preguntando yo eso, ¿no? Así como en un taller que empezaron con esto de, a ver si nos preguntemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, qué es lo que... Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera podido ver cuando era chico, hace poco cumplí 50, qué hubiera pasado si yo de chico yo hubiera podido tener acceso a un cómic donde un adolescente y otro adolescente se pueden besar? Obviamente que eso no pasó. Al contrario, yo comentaba en algún taller que lamentablemente cuando me preguntan, ¿y a vos por qué te interesa la ESI? Y me interesa la ESI porque yo era carne de bullying en la escuela, y contaba así en ese pequeño grupo que en la primaria me costó muchísimo, ¿vieron? A mí me llamó, pasé después por otro taller, ¿vieron en un taller donde hablaban de las cosas lindas? Yo llegué tarde, o de las experiencias que les habían pasado, y yo la verdad que me quedé medio colgado ahí, porque digo, no tengo por ahí una experiencia muy grata para contar de la primaria, y tiene que ver con muchas experiencias que tienen que ver con el bullying, ¿no? Y contaba en el otro taller que esas experiencias de bullying de la primaria no se repitieron en la secundaria porque había otro chico que era más marica que yo. Y entonces lo masacraban al pobre Horacio, lo masacraban. Y digo, y esa experiencia en espejo tuvo necesariamente un impacto también. O sea, no eran insultos o cargadas o situaciones que me fueran dirigidas a mí, pero en espejo, de alguna manera, de rebote, me caían a mí, ¿no? Y digo, ¿qué hubiera pasado, repito, si nosotros hubiéramos
los pibes, las pibas de esa generación hubiéramos podido naturalizar que también la gente puede ser feliz, que también puede haber besos entre varones, o besos entre mujeres, o besos entre personas que no se reconocen ni como varones ni como mujeres. ¿Qué hubiera pasado? Y digo, y por otra parte, otra cosa que me pregunto es qué es lo que se pone en peligro cuando la fuerza pública tiene que salir para negar esto. ¿Por qué vamos a negar esto? ¿Por qué vamos a negar que pueda haber afecto entre las personas? ¿Por qué tienen que ser superhéroes estos pibes para poder besarse y para poder hacer semejante conmoción social en un país que en este momento está tan fuertemente marcado por el fascismo, por el conservadurismo, por la religión entendida en el peor sentido? Porque creo que el problema no es la religión, el problema es entender la religión en el peor de los sentidos, ¿no? Entonces digo, yo me quedo con esta idea, con esta foto, y me gustaría que esta foto nos vuelva a hacer pensar, a ver, ¿qué imágenes del afecto, qué imágenes de los cuerpos, qué imágenes de las identidades, qué imágenes de lo sexual, qué imágenes del género pasaron por las escuelas por donde nosotros estuvimos? Digo, este es un buen comienzo para decir, bueno, yo puedo hacer este archivo de imágenes. Ahora, ¿qué archivo de imágenes quiero producir yo? Nosotros vivimos en una sociedad que es fuertemente patriarcal, que es cazaputo, cazatorta, que odia a las travestis, que odia lo distinto, que se alarma por un beso. Nosotros vivimos en una sociedad así, y eso, ya cuando los chiquitos vienen al jardín, ya el daño ya lo traen. Es como un mal de ojo, viene de la casa. Bueno, la ESI probablemente uno podría pensar que es la que puede hacer algo con ese mal de ojo. Mi hipótesis sería esa. A ver, ¿qué puede hacer la ESI para producir otro archivo? ¿Qué puede hacer la ESI para poner en circulación otras imágenes? Bueno, ustedes, yo creo que la ESI puede hacer muchas cosas, y eso está nomás en el artículo número 1. Ustedes saben que es una ley del año 2006, la 26.150, la que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y en el artículo 1 dice dos cosas que a mí me parece que son importantísimas. Nomás en el artículo 1. ¿Quiénes leyeron acá la ley? ¿Hay alguien que leyó la ley? Ah, muchos, bien. Bueno, todos los que leyeron la ley son 3 páginas. 3 páginas. Es para leerla en cualquier momento en el colectivo, cuando vuelven a la casa. La pueden tener en el celular. Cuando van al baño, se sientan un rato, miran 3 páginas. No hay que ser abogado o abogada para leerla. En el colectivo. Ahora, en el artículo 1, es muy cortita, en el artículo 1, fíjense, dice 2 cosas que son fundamentales. Dice, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Fíjense, ahí el Estado está reconociendo que tiene una obligación. La obligación es la de satisfacer un derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Hay alguien que tiene un derecho y alguien que dice que lo tiene que satisfacer. Lo que uno puede derivar de ahí es que ¿quién lo va a satisfacer? ¿Quién lo va a satisfacer? Los establecimientos educativos. Es decir, nosotros, nosotras que somos docentes, tenemos por mandato del Estado que cumplir con la satisfacción de ese derecho.
Ese derecho es que todos los niños, niñas y adolescentes tienen que recibir educación sexual. Por lo tanto, cuando aparece esto de con mis hijos no te metas, que no aparece ni con las matemáticas, que no aparece ni con la lengua, ni aparece con la geografía, ni aparece no aparece con la catequesis, no aparece con un montón de cosas, pero sí aparece con la educación sexual integral. Qué raro, ¿no? ¿Por qué aparece eso? Bueno, si nosotros dejamos que circule el con mis hijos no te metas, bueno, lo que se hace es directamente reventar el corazón de esta ley. Y cuando estamos reventando el corazón de esta ley, lo que estamos es desconociendo el derecho que tienen las niñas y los adolescentes de recibir educación sexual. Y educación sexual que no es que se aprendan a masturbar, que no es que se toquen, que no es toda esa parafernalia de cosas que se temen como si los docentes fueran a degenerar a los chicos cuando les vayan a dar en todo caso información apropiada. No, educación sexual, como dice acá, no es cualquier educación sexual. ¿Se acuerdan? Hay un libro de Graciela Morgado que se llama Toda educación es sexual. ¿Le escucharon el título? O al menos deben haber escuchado. ¿Qué quiere decir? Toda educación es sexual. Quiere decir que aunque no se hable en la escuela de educación sexual, ese silencio ya educa en términos sexuales. Ya educa acerca de lo que no se puede hablar, de lo que no se puede decir nada. Bueno, acá la ley pensaba en una educación sexual que tiene que ser integral. Y entonces, integral, yo creo que quiere decir varias cosas, pero integral por lo menos quiere decir que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos, todo eso. Todo eso es Entonces quiere decir que si es todo eso, no lo puede dar solo un docente. No lo pueden solo dar dos que estén ahí como francotiradores, sino que tiene que ser el proyecto de varios compañeros de toda una institución que integralmente, transversalmente esté laburando. ¿Para qué? Para satisfacer un derecho. No nos salimos de ahí. Pero digo, no puede ser uno. Somos varios, tenemos que ser varias las que nos veamos comprometidos en esta tarea de hacer posible esta promesa. Porque en definitiva, y conecto con lo primero, ¿qué sería la promesa? ¿Qué archivo le vamos a regalar o les vamos a permitir a los chiques construir acerca de una sexualidad no futura, presente? ¿Se entiende lo que quiero decir con archivo? ¿Qué libro de figuritas acerca de la sexualidad le queremos dar a los chicos? Porque, contrariamente a lo que creen esos sectores que hablan del con mis hijos no te metas, los chicos consumen pornografía desde muy temprana edad. Y guarda que no estoy en contra de la pornografía, siempre lo aclaro. Pero lo que creo es que mal usada en el momento inapropiado es como cualquier cosa que es mal usada y que se la usa en el momento inapropiado. Puede producir displacer, frustración, desconocimiento, ignorancia, mala información. Tiene que ver con que nosotros podamos preguntarnos qué vamos a hacer con la diversidad. Yo les aseguro, por eso está la primera pregunta, que la vamos a pasar rápido acá. Después nos podríamos detener, si quieren nos detenemos un poco más después, pero ahora la pasamos rápida. Yo les aseguro que es una palabra media compleja y media jodida. ¿Por qué? Porque la verdad que cuando alguien es diverso, a nadie le gusta ser diverso. Si por diverso es que diversos es todos aquellos que no son como nosotros. Diversos son todos esos que tienen algo distinto, tienen algo raro. Diverso es todo aquel que tiene alguna particularidad que lo coloca del lado de lo diverso, pero los que
no somos diversos, bueno, nosotros somos los que nombramos lo diverso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Diversos son siempre los otros. Bueno, así, si vos querés ser diverso, bueno, te la debo, yo no. O yo no así. No en esos términos, ¿no? Y entonces, bueno, entre varios problemas que tiene la noción de diversidad, uno dice diversidad sexual y entonces pone un montón de cosas ahí donde todos, es como una noche donde todos los gatos son pardos, ¿no? Y la verdad que no está bueno eso. No está bueno porque en ese sentido uno ve que ahí la diversidad es como una característica que, bueno, el premio Consuelo, no estás de este lado de los que les tocó la lotería natural, de estar más o menos en el lugar apropiado, sos diverso. Vení, te hacemos un lugar en la escuela, vos sos diverso. Bueno, esa es una advertencia que hay que tener respecto de la diversidad. Porque la diversidad puede ser una palabra mezquina. Puede ser una palabra mezquina en el sentido de que vos sos diverso y nosotros te vamos a hacer un lugar. Vos sos diverso, diversa, por diversas razones. Uno puede pensar por alguna discapacidad, por diversidad funcional, para decirlo más correctamente, o podés ser diverso porque tenés otra orientación sexual, o porque tu identidad de género es diversa a las demás, o porque tenés un peso distinto del que tiene la mayoría de las niñas y adolescentes, o un peso distinto del que tienen tus compañeras o compañeros de trabajo. Bueno, por todas esas razones vos podés ser diverso, diversa. Bueno, ¿quién quiere ser diverso si todo el tiempo te van a estar indicando que vos te vas a sentar a la mesa, pero siempre y cuando que mantengas una posición de diverso más o menos presentable? Bueno, en esos términos, repito, guarda con la palabra diversidad, ¿sí? Acá me quiero quedar un ratito y después, si quieren, pasamos a preguntas o lo que tengan ganas. ¿Qué podría hacer la ESI por la diversidad? Yo les decía hace un rato que Val Flores, una maestra lesbiana, una teórica feminista muy importante, muy querida también, que ha venido a Córdoba muchas veces, Val Flores, ella dice que esa manera de entender la diversidad sexual, lo que ha hecho es dar algunos remedios o algunos recursos para reparar el daño que hace la heteronorma sobre los niños, niñas y adolescentes. Es decir, es un lenguaje inapropiado, es un lenguaje que tiene sus problemas, pero en alguna medida puede reparar un daño. Ahora, primero, ¿somos conscientes de que hay un daño? ¿O lo que es normal está bien así como está? Primera pregunta que nos podríamos hacer. La segunda pregunta que nos podríamos hacer: ¿cómo vemos hoy, después de la ley de matrimonio civil que ha sido modificada en el año 2010 con el matrimonio igualitario, o con la sanción de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas cuando esas dos leyes aparecieron? ¿La educación sexual integral tendría que hacer algo con eso? Digamos, de esas leyes, junto con la 26.150, esas tres leyes deberían poder hacer en la escuela algo contra el daño que hace la heteronorma, o si quieren la cis heteronorma. Es una pregunta para hacerse.
Digo, ¿qué hacen esas leyes? Que a veces las criticamos porque en última instancia no sirven para... Son leyes y a veces se quedan en leyes que nadie cumple. Pero digo, pero hay otro efecto que tienen las leyes. Que las leyes, a pesar de eso, hacen otro trabajo. A veces no se cumplen las leyes, pero están ahí como un sonido, ¿viste? De fondo, que molesta, y vuelve, y vuelve, y vuelve a recordarnos, por lo menos, que no las estamos cumpliendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todas estas leyes? ¿Y qué vamos a hacer con estas leyes cuando nos están diciendo algo acerca de la diversidad? ¿La diversidad de quiénes? Ustedes mejor que yo saben que la escuela, casi por naturaleza, es un dispositivo que para bien y para mal tiene una fuerte tendencia a igualar. Iguala para bien, pero también iguala para mal. Homogeniza. Es decir, a veces se lleva puesta toda la singularidad, la particularidad, la riqueza que podemos tener, se la lleva puesta. Por muchas razones, después podríamos discutir eso. Pero digo, teniendo en cuenta que la escuela tiene ese potencial homogenizador, que lejos de transformar las cosas deja todo como está, que homogeniza los cuerpos, que homogeniza las identidades, que homogeniza los afectos, la pregunta que uno se podría hacer teniendo en cuenta eso es lo siguiente: teniendo en cuenta que es tan intolerante con las diferencias que se salen de la norma, teniendo en cuenta que es tan intolerante la escuela con todo aquello que parece diferente y que se escapa de la matriz heterosexual. Después, si quieren, podemos hablar de qué es eso, esa palabra matriz heterosexual. La pregunta que hay que hacerse son estas. ¿Qué hace la escuela con la diversidad? Y guarda que no estoy poniendo solo sexual o solo de género, ¿no? ¿Cómo tramita? ¿Qué hace con la diversidad de niños, niñas y adolescentes? ¿La privatiza? ¿La terceriza? ¿La asume? ¿La manda al psicólogo para no resolver nada? ¿La manda afuera para que todo adentro siga como está? Digo, no es lo que todas las escuelas hacen, por suerte, ¿no? Pero digo, en algunas escuelas que están con 1000 urgencias y estalladas por millones de quilombos que tienen las escuelas, a veces el problema particular es muy difícil de resolver, es muy difícil de salir del cruce, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces, justamente, no se le pone el cuerpo a ciertas cuestiones y entonces, ¿qué quiero decir cuando digo se privatiza? El pibe A le hace bullying al pibe B. Mandas al psicólogo al pibe A y mandas al psicólogo al pibe B. Mandas al psicólogo al pibe A por agresor y mandas al psicólogo al pibe B por agredido. Pero en la escuela tenemos que seguir resolviendo las urgencias o haciendo como si no pasara nada. El problema es del niño A y del niño B y a lo sumo de la familia del niño A y de la familia del niño B. Entonces, que se resuelva de algún modo. Los otros días, en un taller, alguien me decía, no, profe, me decía, perdóneme, pero en la escuela nosotros lo manejamos de otra forma eso. Nosotros lo manejamos con las redes que establece la escuela con otras instituciones. Con el dispensario, con el club, y enumeraba
claro, no las privatiza, esa escuela no estaba privatizando las dificultades que podían tener las niñas, niños y adolescentes, sino que lo que hacía era colectivizarlo. El problema lo trataba, es más, se aliaba con otros especialistas en función de algunas preguntas que surgían en relación a ay, ¿qué hago con tal cosa? ¿Qué tendría que hacer cuando yo sea docente? Bueno, la primera cosa que yo diría sobre eso, para cuando salió la preguntas acerca de qué hacer con el abuso, qué hacer con esto, qué hacer con todas esas cosas tremendas que le pueden pasar a los niños, esas formas de daño así cruentas con las que puede venir un niño, niña y adolescente. Bueno, yo no sé si yo puedo dar no sé si yo tengo la experticia profesional para dar un consejo al respecto, pero sí lo que diría, sí lo que sé, es que esas cosas no se resuelven uno, no las resuelvo yo, maestra, yo, docente, se resuelven en un equipo. Y probablemente el equipo se quede corto. El equipo tiene que ir al dispensario y pedir en el dispensario la ayuda para poder resolver esa cuestión. Es decir, habrá que pensar también en los agentes de la provincia que también pueden dar una mano para resolver cuestiones que a nosotros nos resultan peliagudas. Bueno, no estamos solos, no estamos solas. La ESI, como tantas otras cuestiones de la escuela, nos invitan a eso. A ver cómo le ponemos el cuerpo, no individual, sino el cuerpo colectivo a laburar por algunos problemas que se hacen complejos. Y entonces ahí decimos, de nuevo, ¿qué hace la escuela con las diversidades? Y otra, ¿qué hace con la diversidad de los docentes? Porque pareciera que en todo caso, en el mejor de los casos, es la diversidad de niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿y la diversidad de los profes? ¿Y la diversidad de las maestras, los maestros? ¿Cuándo vamos a tener maestras travestis en las escuelas? ¿Cuándo vamos a tener más futuras maestras trans en este Instituto Superior de Formación Docente? Y guarda que no depende solo del director, ni del cuerpo docente. ¿Se comprende lo que quiero decir? ¿Cuándo empieza a aparecer esa diversidad? O sea, nosotros pensamos que esa diversidad está también aquí en el profesorado. Y es importante hacerle lugar a eso, ¿no? Y otra, ¿qué pasa con la diversidad de los... Pongo padres así para decir padres, madres, sadres. ¿Qué pasa con esa diversidad? ¿Tienen algún lugar en la escuela? ¿Qué lugar tiene la diversidad de vínculos familiares? Todavía hay en algunas escuelas que siguen jodiendo con la familia papá, mamá. Papá, mamá y nene, nena, así 4. No sé por qué 4. El 4 tiene como un nombre. Es un número tranquilizador, se ve, ¿no? Pero bueno, sigue dando vueltas. Bueno, yo ya estoy aburriendo, así que una sola cosa más que quiero decir. Y con esto, después, en todo caso, charlamos, conversamos. Pero, ¿qué lugar entonces tendría que ocupar la diversidad en la ESI? A veces uno tiene la experiencia que la diversidad es ese tema del programa que en lo posible se pone tipo octubre, noviembre, cosa que a fuerza de los paros, bueno, no tenga que darlo, sobre todo en secundaria, ¿no? En lo posible tratemos de que el tema diversidad sea solo un tema, como si fuese los griegos o como si fuese el río Ganges o como si fuese, no sé, algo que ocurrió hace 500 años, algo que no es de ahora y que entonces uno lo puede poner en el último momento del año, cosa que si nos tocan varios paros, tal vez tengamos la suerte de no tocarlo, porque
¿qué miércoles hago con ese tema? Si yo no sé decir nada de eso, ¿qué voy a decir sobre eso? Bueno, a lo mejor el problema no está en qué lugar tiene que tener en el programa o quién es el que dentro de la escuela tiene que hablar de diversidad, sino que el tema debe ser puesto al principio, no en un lugar, sino que lo tiene que atravesar todo. Porque, a ver, el punto es que la diversidad, y volvemos al tema de la palabra, es una palabra jodida porque diversidad se la atribuís a unos o a otros, y en realidad, a ciencias, en verdad, todos somos diversos, todas somos diversas. Entonces, que uno tenga una idea generosa de la diversidad redunda en la propia diversidad de uno, en que tengamos ideas más generosas acerca de lo que es la masculinidad, que tengamos ideas mucho más generosas acerca de lo que es la feminidad. ¿Qué quiero decir con ideas más generosas? Si el chico viene, el pibe viene con las uñas pintadas negras, no es puto porque venga con las uñas, y si es puto no hay problema, acá este es puto. Pero digo, o sea, lo que quiero decir es que si la nena, la chica, la adolescente, viene sin corpiño, no es puta porque venga sin corpiño. O sea, digo, esto para que nos hagamos la cabeza con cuáles son las ideas que tenemos de la masculinidad y la feminidad. Digo, ahí también hay una diversidad que hay que poder explorar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perdone si me pongo medio guarano por ahí. Pero digo, a ver, ¿qué lugar ocupa o debería ocupar? A lo mejor, bueno, ya hemos dicho que una palabra medio chota, la de diversidad, vamos entonces a la palabra apropiada. A lo mejor la palabra apropiada es que lo que tendríamos que promover son procesos de singularización, no de individualización, sino tratar de hacer algo, no sé cómo, habrá que pensarlo con el equipo, con las compañeras, con los compañeros. A ver, ¿cómo hacemos para que esta escuela trabaje en la singularidad del pibe? A lo mejor lo primero que hay que hacer, como decía en un taller, por ahí, habrá que pensar en cuál es mi propia singularidad. La singularidad de mi deseo, la singularidad de mi masculinidad, la singularidad de mi feminidad, la singularidad de lo que a mí me gusta o de lo que no me gusta. Es una palabra difícil, la palabra singular, porque es difícil de definir. Pero ustedes me entienden, es eso que nos hace únicas. Bueno, ¿cómo hacemos para que la escuela ande por ahí? Todavía hay escuelas en donde los chicos tratan por el apellido. ¿Sí? ¿O no? Sí. Digo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con la singularidad? Digamos, ¿se puede pensar en la singularidad? ¿Se puede hacer algo con la singularidad? ¿Qué sería hacer algo con la singularidad? Termino con esto. En última instancia, de lo que estamos hablando acá. ¿Está bien? De lo que estamos hablando acá es de una palabra que es complicada. Esa palabra complicada, creo yo, es la palabra inclusión. Por algo que decíamos al comienzo. Nadie quiere ser incluido si inclusión es que te inviten a comer y vos no tenés ni siquiera arte ni parte en definir el menú que vas a comer. O sea, te invitan a comer y la mesa ya está puesta, vos ya tenés indicado cuál es el lugar, te indican cuáles son las reglas con las que vas a comer y cuánto es lo que puedes comer. Y no te sacas de ahí, porque si no, no te incluyo. Yo soy el dueño del menú
Yo te invito a sentarte según estas normas. Si inclusión es eso, si inclusión significa ser asimilado, asimilada, y bueno, capaz que, bueno, no se enojen si alguien no quiere ser incluido así. Es muy probable que alguien no se quiera ser incluido así. O la inclusión puede ser la revisión crítica de nuestras prácticas. Es decir, si vamos a invitar a comer al otro, preguntarle qué quiere, cómo le gusta comer. A lo mejor no le gusta comer de la misma manera, de la misma forma que vos. ¿Cómo vas a invitar al otro? ¿A qué lo vas a invitar al otro? ¿Qué puede hacer el otro con esa invitación tuya? ¿Puede decir que no a la invitación tuya? ¿Puede traer su menú, puede traer su tupper e igual comer con vos? Bueno, ¿qué revisión crítica vamos a hacer de nuestras prácticas? Es una pregunta fundamental para ver si somos capaces de incluir, pero incluir hasta discutir las propias normas con las que nosotros pensamos la inclusión. ¿Se entiende eso? Si no, después lo volvemos. Ahora, el punto es esto. Si vamos a pensar una inclusión que sea crítica, es justamente para poder favorecer procesos de singularización, porque si no estamos de alguna manera sacralizando o canonizando ciertos modelos y entonces en alguna medida estamos tratando de meter todos en la fábrica de hacer chorizo, que todos pasen por la misma y cuando no pasan, empezaron los problemas. Esos procesos de singularización son fundamentales porque aseguran lo que Beto Canseco llama otra justicia erótica. Es decir, la posibilidad de generar otra, ¿cómo decir? Otra política del deseo, ¿no? Otra política de los placeres. Otra manera de librarnos de la violencia sexual. Después, si quieren, podemos volver sobre esa noción de justicia erótica. Bueno, muchas gracias. Bien, mientras piensan preguntas, bueno, varias cosas ya me las contestaste, pero yo tenía un par de cosas y después vos ves cómo las contestas. ¿Parece? Una era, tiene que ver un poco con algo de esto que vos decías de producir otro archivo, pero la pregunta sería, ¿qué aporta y qué no aporta la ESI? Es decir, ¿qué es lo que trae la ESI y qué es lo que está pendiente? Y pensaba que tal vez tenga que ver con algo de las sexualidades disidentes. Y el otro tema que hace un rato charlábamos, que por ahí parecía que era algo interesante para charlar de todos, tenía que ver con sexualidad de la infancia y qué cuestiones se pueden afirmar y que quedaría como pregunta en torno a este vínculo entre sexualidad e infancia. Mientras tanto, no sé si había. Esto de qué aporta y qué no aporta, yo no lo formularía así, pero pensaría en, a ver si yo lo puedo responder. Me parece que tendríamos que tener siempre el cuidado, y esto es importante respecto de la 26.150, es que la ley por sí sola no hace nada, y que tampoco la implementación de la ley, cualquier implementación de la ley, asegura alguna suerte de transformación. Lo digo de otra manera. La ESI puede ser un excelente recurso para la transformación
transformación social, para producir mayor justicia erótica, para producir otros imaginarios acerca del placer, acerca del afecto, acerca de la vida en común, o puede ser más de lo mismo. Puede ser un lugar que esté fuertemente marcado por la prevención, por el riesgo, por el peligro, por el temor, por la demonización de la sexualidad. Puede ser un espacio donde se enseñe a los chicos y a las chicas a temer, de alguna manera. Y entonces ahí me parece que es importante, y cuidado con esto, no quiere decir que no sean genuinas nuestras preocupaciones acerca de todos aquellos aspectos donde la ESI puede servir como un buen instrumento preventivo. Pero no se puede quedar en lo preventivo, sino que tendría que poder ir un poco más allá. Por esto que yo decía de producir otro archivo. ¿Con qué ideas venimos y qué otras ideas podemos producir? Y entonces en ese sentido me parece que lo lindo de la ESI es que puede ser un laboratorio para pensar con las chiques otras maneras de amar, otras maneras de cuidarse entre todos, de pensar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, de vincularse. Acá me dicta el profe y tiene razón. La otra pregunta que también es interesante, si quieren volvemos sobre esto, pero digo, la otra pregunta que ahí estaba y que salía, me parece que muy genuinamente en algún taller, era la ansiedad acerca de, bueno, pero ¿qué hace la ESI con la sexualidad cuando se trata de la sexualidad de niñas? Es muy difícil la pregunta, no por nada aparece la pregunta, porque para decirlo así muy rápidamente, lo primero que tememos es meter la pata. Y además, no solo tenemos el temor de meter la pata, sino que además vivimos en una época que se ha vuelto demasiado higienista en términos de afectos. Entonces, el límite entre lo que es y lo que no es abuso se ha vuelto sumamente borrosa, y entonces frente a ese temor, frente a esa cautela, frente a esa precaución, frente a ese miedo, nos volvemos prácticamente como asépticos, incapaces de tocar y ser tocados, ¿no? Y entonces ahí es donde habría que volver a pensar todas estas cosas de nuevo, ¿no? No estoy respondiendo fácilmente, pero digo, a mí me parece que son cosas que hay que conversarlas, digamos, para dejar de tenerle miedo, hay que conversarlas entre compañeras y no tomar medidas extremas y apuradas para dejar contento a X. Ese X puede ser la directora, puede ser la supervisora, puede ser el ministerio, puede ser la familia. Y entonces ahí digo, hay que volver a pensar todos esos temas de nuevo y pensarlos, como decía hace un rato, pensarlos en red, porque probablemente al equipo docente se le quemen los libros, pero a lo mejor hay una buena psicóloga o una buena trabajadora social en el dispensario que nos pueda tirar una línea. Y guarda que con esto no estoy diciendo que haya que tercerizar la ESI. Es decir, la ESI lo tenemos que hacer nosotras, en la escuela. Pero eso no quiere decir que no nos pueda dar una mano la ginecóloga del dispensario o el trabajador social del CAJ. Digo, la escuela no está sola, la escuela está en red con otros agentes que pueden tener alguna info, y si no, hay equipos en la provincia que también trabajan estos temas y hay que salirles al cruce para conversarlo. Como la sexualidad es algo vivo,
los otros días le escuchaba que Flavia Tedigi decía, claro, ¿por qué los docentes le tienen tanto miedo a la ESI? Y por lo que muchas veces le tienen, un poco menos, miedo a las TICs. Porque claro, a veces los chicos, las chicas, las chiques, saben más de TICs que vos. Las chiques tienen otra experiencia en la sexualidad que vos no tenés. Se preguntan cosas, tienen una frescura respecto a la sexualidad que vos no tenés. Bueno, eso es lo que hay que desandar. Y uno no lo desanda solo, sola, sino que lo desanda en un equipo docente y también con los padres. Porque digo, ¿por qué muchos padres? Los otros días escuchaba a alguien que decía, respecto de esto de con mis hijos no te metas. Es cierto que es un tema complejo, pero uno no tiene que pensar lo mismo respecto de ciertos grupos de poder que son antiderechos y que con fines bastante complejos o por fines bastante complejos están en contra de los derechos de las mujeres y de los derechos del colectivo LGTB. Una cosa son esos sectores y otra cosa son los papás y las mamás, les padres que muchas veces no saben qué es lo que estamos haciendo en la escuela. Y bueno, hay que contarles qué estamos haciendo en la escuela. Y eso, digo, es una cosa que quita el miedo. Y además hacerles saber que la escuela puede hacer cosas que a veces los padres no saben cómo manejar, no saben cómo hacer. Que tienen los recursos, lo han pensado, lo pueden trabajar de manera colectiva. Digo, ahí hay que darle una vuelta para también quitarle los miedos a los padres, a las madres, a los padres y que de alguna manera se incorporen a esta cuestión. Muy bien. ¿Alguien quiere participar de la conversación? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, inquietud? A nosotros nos pasó, tuvimos hace poco que no se te va a escuchar. no se escucha menos Fidel que fuego. A nosotros nos pasó, hace poco tuvimos un taller sobre ESI y hablamos del tema de infancia, más que todo del tema del jardín. Y la profe nos explicaba cómo era el parto, o sea, les explicaba a los niños de 4 años. Y nosotros al principio dijimos, ¿cómo le va a enseñar a un nene de 4 años sobre el parto? Y después, a medida que iba pasando, nos iba explicando la profe y al final, como dijo el profe recién, para nosotros era como algo muy tabú, muy feo, pero después fue lindo ver todo lo que fue el taller, nos mostró un video y todo, y como que nosotros dijimos, bueno, sí, está bueno de explicarle del niño, de que sepa de dónde viene y no el típico, viene de así, bueno, de explicarle de por qué, de cómo. No escucho. Perdón, Bueno, tratar de destruir esa construcción social que ya está, que es como un tabú, que es una manera de construir esa construcción. Yo soy profesora acá en el instituto y bueno, varias cosas se me han ido ocurriendo. Primero, como docente siempre se nos interpela con esto de la ESI, que es transversal, que atraviesa todas las campos. ¿Qué damos? ¿No? La pregunta es, ¿qué le damos a los chicos? ¿Qué material y contenido?
A mí me parece que, como una pista, se me ocurre, me gustaría que usted también me aporte ideas, en esto de revisar, ¿no? Que usted hablaba un poquito también, revisar nuestra propia sexualidad. Y en el sentido de lo que les escuchaba a las alumnas, de decir, es tabú, ¿sí? Es tabú para uno mismo. Por eso también yo creo que hay como una resistencia a que no se nos ocurre qué dar. Aparte de que hay cursos, conozco que hay cursos de capacitación, pero me parece que todo parte de uno, de poder reflexionar uno en cuanto a esto, en cuanto a la propia sexualidad y a la sexualidad de los otros. Y que si es tan amplio como el afecto, también se me ocurría el tema del vínculo, ¿no? Cómo nos vinculamos con, ¿no? Si nosotros damos un contenido, bueno, esto es eso, pero después nos vinculamos desde el no reconocimiento, desde que no nos importan los alumnos, de que ni sabemos los nombres, ni sabemos las historias, es como una contradicción. Por eso me parece que todo es parte, gran parte de la responsabilidad que tiene el docente y en poder revisar todas estas cuestiones. Parte de la sexualidad y del afecto, de cómo nos vinculamos, desde el afecto con nuestros alumnos. Pensaba en relación a mientras vos te expresabas, yo pensaba que a mí me sigue siendo necesario pensar que ya en la letra de la ley hay como una idea muy clara de que la ESI no son solamente conocimientos apropiados. Parte de los objetivos, uno de los objetivos es ese, dar conocimiento apropiado, ¿no? Dar información apropiada, porque esa es una de las maneras de satisfacer el derecho de niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral. Esa es una forma de reparar el daño, ¿no? Pero no solo se trata de conocimientos, porque digo, probablemente tengamos un equipo docente que dé los conocimientos más apropiados, más científicamente testeados, y como vos misma aclarabas recién, esto de que después, en el nivel de las prácticas, las actitudes toman. Y también la ley le da un lugar a esas actitudes. Pensó ese otro objetivo que es poder modificar las actitudes que tenemos respecto a la sexualidad. Poder hacer algo con esas actitudes. Y eso hace que una trabaje la ESI no solamente cuando da tal o cual contenido. En uno de los talleres decían, yo como doy matemática entonces no tengo que dar ESI. O la otra, yo meto la ESI en matemática poniendo problemas, formulando los problemas de una manera no sexista. Bueno, no sé si hay que hacer tanto eso, qué sé yo, tal vez. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el trato cotidiano, con el vínculo, con la vida cotidiana de la escuela. Y ahí en esa vida cotidiana de la escuela, uno tendría que ponerse a pensar cuánto hay de discriminatorio, cuánto hay de violento, cuánto hay de hospitalario, cuánto hay de celebrativo respecto de las diferencias. Y esa a mí me parece que es así como una cosa para pensar. Porque digo, a veces la gente tiene como los docentes, tenemos una gran ansiedad por lo que no sabemos. En realidad sabemos más de lo que creemos. Sabemos muchas cosas. Y si no sabemos, tenemos siempre mucha capacidad para informarnos y para buscar la información apropiada. También sabemos decir que no sabemos y que vamos a aprender y que vamos a traer la respuesta apropiada al día siguiente o la clase siguiente. Pero digo, no es solo cuestión de saberes, sino que es cuestión de qué espacios posibilitamos. A veces esto, a lo mejor esto parece de perogrullo, pero me parece que hay que repetirlo una y otra vez. ¿Qué espacios aparecen para las preguntas, para las dudas, para lo que otros podrían pensar como inapropiado? Para todo eso que no se puede hablar en la casa y que en la escuela, con los oídos apropiados,
se puede plantear. Bueno, esa a mí me parece que es una cosa importante. Porque digo, a veces lo que puede hacer un abrazo es mucho más poderoso que lo que puede hacer un conocimiento. Porque a veces el conocimiento viene a resolver una curiosidad así fugaz. Vos o no. Pero digo, si se tratara de esa curiosidad fugaz, vos satisfacés esa curiosidad fugaz y a otra cosa. Pero a lo mejor una cuestión afectiva, una buena respuesta afectiva, puede desarmar un montón de cosas que de no desarmarlas serían monstruosas. Digo, y ahí me parece que es un lindo lugar para pensar, a ver, bueno, y ahí también está la pregunta por cómo yo manejo eso, manejo lo afectivo en los espacios escolares donde laburo, ¿no? Y no solo con las niñas, con mis compañeros de trabajo. Había una de las preguntas que tenía, que yo no sabía si las podía responder bien, pero sería bueno intentarlo acá entre todas, entre todos. Esto de, ¿qué pasa con la sexualidad en las instituciones? ¿Cómo circula la sexualidad en las instituciones? La sexualidad con todo lo que significa sexualidad, ¿no? Y un montón de cosas. ¿Qué lugar hay para los placeres? ¿Cómo se procesan las violencias que aparecen vinculadas a las sexualidades? Bueno, todas esas preguntas, a ver, ¿qué hace la escuela con eso? Y cuando uno dice qué hace la escuela, es qué hacemos nosotros. Digo, acá nomás. Digo, porque tampoco habría que pensar como que es una respuesta que uno tiene que dar cuando labore en una escuela en concreto, sino que es algo que uno tiene que pensar acá en el espacio, en el aula en la que estoy. No sé si respondo de todo, pero digo... Una pregunta. Yo me quedé pensando en dos, no sé, ¿se me escucha? No, habla conmigo. Ay, no, horrible. Por acá. Me quedé pensando en dos cosas que parecieron de lo que propusiste para pensar. Hasta dónde reconocemos que hubo un daño, ¿no? En décadas, tal vez un siglo de pensamiento educativo institucionalizado, siempre en dirección a la normalización, hasta dónde se reconoce cada uno de nosotros, conoce el daño en cada uno de nosotros, el daño que ese formato tan restringido tuvo en cada uno de estos cuerpos, porque no solamente es la cabeza, cómo uno se piensa, sino cómo uno lleva el cuerpo, fundamentalmente, que es eso donde entra lo afectivo, ¿no? Porque si uno no reconoce dónde lleva el cuerpo, cómo lo lleva, tampoco puede entrar en contacto con otros, porque no tiene conciencia, no tiene dominio de qué es lo que necesita, qué es lo que siente, qué es lo que le pasa en el cuerpo. Y por otro lado pensaba en esto de la singularización, que es otro proceso, o sea, no solamente reconocer ese daño que hizo esa forma, sino hasta dónde cada uno de nosotros se reconoce como singular. Porque ahí comenzaría para mí, en principio, el proceso de pensar que la diversidad es la de todos. No es que hay un grupo que es diverso y el resto son normales. Y todos los contenidos que se han escolarizado llevan esa dirección en todas las áreas, que es la normalización. La forma que es una forma que es única. Por ejemplo, me pasa en mi área, específicamente yo soy de lengua, hay una sola forma que es la legítima. Todas las otras tienen que quedarse en la puerta del lado de afuera de la institución. Y eso también tiene que ver con la afectividad, cómo llevo el cuerpo, qué digo, porque el lenguaje es en todo el cuerpo. Entonces
hasta donde nosotros mismos podemos reconocer la singularidad en medio de todo esto, que somos singulares, que no somos normales, somos singulares. Pensaba en relación a lo que vos decías, y habría que ver cómo darle forma después en el aula, ¿no? Pero digo, me parece que un desafío interesante sería jugar con esto que vos señalabas como dos patas, ¿no? Una pata más crítica respecto de todas esas formas de daño que no queremos, y o que no, o sería deseable que no quisiéramos, ¿tá? Y la otra pata es la de imaginar otras formas de vínculo, de vincularse, de producir vínculo, de producir encuentro, de producir placer, de producir afecto. Digo, me parece que uno tendría que poder pensar esas dos cosas a la vez, al menos, y además porque creo que todo el tiempo lo podemos estar haciendo. Digo, o haciendo una cosa, no perder de vista que hay que hacer la otra. Y el miedo que tenemos todos, creo que les pasa a las chicas de inicial, porque surgió en ese taller que hicieron, es, le digo, ¿cómo es que se...? ¿Cómo entró el bebé en la panza? O sea, el bebé está ahí. ¿Cómo entró? O sea, el niño ¿Cómo le había explico cómo consultado que cómo se hacían los bebés o cómo es. Y dice, yo no sé cómo explicarle a mi hijo cómo pasa. Entonces la profe que dio este taller le dijo que no. Bueno. ¿Cómo? No, le dijo que por el espermatozoide y el óvulo, le explicó todo cómo era. Y uno quedó así Como que ella quedó sorprendida, la mamá, porque mamá quedó sorprendida como diciendo, no sé si lo voy a hacer. O sea, después al ver el video de los niños lo toman tan natural, lo aceptan así. ¿Por qué nosotros nos ponemos en ese papel de no querer decir las cosas que son? Porque es así. Y vos lo quisieras ver el video que mostró la profe, eran los nenes haciendo de obstetras, o sea, de enfermeros, de papás, hicieron toda una sala de espera, no, los mismos nenes, te voy a decir vos, pero bueno, no sé cómo lo toman. Sí, hay probablemente que pensar en lo que estaban diciendo ustedes, que bueno, ¿cuál es nuestra vinculación con esos temas que nos hace ver ahí problemas, cuando en realidad son cuestiones o nociones que se podrían tramitar de otra manera, plantear de otra forma. Esto de encontrar alguna forma de ajuste con lo que uno dice, pero que tenga que ver con alguna suerte de verdad. Digo, ¿qué le va a decir a los chicos? Y decirles la verdad, cómo más o menos funciona el mundo. Si lo decís respecto más o menos de... No les enseña una teoría cosmológica de la antigüedad. Desde chicos les enseñan que el sol sale por ahí, entra por acá, y eso, aunque sea de una manera precaria, lo enseña. ¿Por qué no enseñaría eso que puede ser precario, mirado desde la adultez o desde una ciencia ya consolidada, puede parecer precario? Esas formas más elementales de explicar son las que alguien necesita en ese momento inicial, pero sin que parezca que es algo así como una cosa de la que no se puede hablar, porque me parece que es por ahí el tema más complejo. No, me parece que lo que ustedes acaban, que la educación sexual integral es lo que se dice en la ley. Nos va a venir a interpelar a todos, aún a la escuela misma que está siendo reproductora de ciertas normativas, y la educación sexual integral viene a romper
Entonces también, digamos, viene a romper, está rompiendo, por eso estamos todos, a los padres, todos estamos, ¿cierto?, movilizados. O sea, porque viene a interpelarnos. Viene a interpelar las historias personales. Viene a interpelar las creencias. Viene a interpelar nuestra vida. El cuerpo es nuestra vida. Cuando la compañera decía el cuerpo como separado del sentimiento, no es nuestra vida. Y vos fíjate que tenemos una composición como que el cuerpo es una máquina, los sentimientos todavía estamos como cartesianamente divididos. Entonces nos viene a interpelar como sociedad todos. Entonces cuando las compañeras, los jóvenes decían esto de lo que estaba pasando, me parece que va por ahí por decir, bueno, esto tenemos que construir juntos. Lo tenemos que construir juntos porque el tema de que empezó la implementación como una materia, como algo que ahora se está planteando que es transversal, y bueno, esa es la construcción. Y ahí va la transformación en todas las contradicciones. Y cuando vos decías la diversidad, en realidad hay que verlo en diversidad, y dentro de esa diversidad la singularidad que tenemos. Hay que verlo para mí como juntos. O sea, somos diversos, pero también singulares, ambas cosas. La singularidad le va a dar otra cara, otro matiz a la diversidad. Entonces también cómo vamos, no cómo nos vamos como integrando uno con otros, pensando distinto y construyendo estrategias juntas, porque bueno, es momento de transición y de ruptura y de cambio, pero para mí la educación sexual integral nos ha venido a interpelar como sociedad, va más allá de específicamente. Lo que pasa es que en la escuela están surgiendo toda esta, como decía la profe, o sea, lo que tenemos, cómo nosotros hemos vivido, nosotros, la sexualidad y eso, cuando tenemos que dar una materia, también se nos interpela. ¿Qué vamos a decir si yo me interpela a mí cómo yo he vivido la sexualidad o cómo jugué? Entonces me parece que es eso, o sea, como que no tenemos una receta, lo que tenemos son preguntas comunes y estrategias comunes a construir, y que pasa por el afecto, pasa por los vínculos, que por ahí pasa por decir, bueno, la escuela es mía, yo soy, o sea, la escuela no es un espacio, es mi espacio, es mi lugar, y está en un barrio, está anclado en un barrio que tiene una vida. ¿Y cuál es la vida de ese barrio? ¿A dónde está como el centro comunal o a dónde está y cómo se van estableciendo esos vínculos? Nada, porque por ahí todavía estamos con cuando en el taller estábamos sobre el cuerpo y la representatividad y lo pedagógico del cuerpo, y veíamos, no sé, los estereotipos, las codificaciones, veíamos cómo la escuela sigue normalizando, aún con los cambios que querramos hacer, ¿cierto? Entonces también hacer una mirada crítica, ¿cierto?, desde nuestra propia construcción y nuestra propia formación. Entonces ahí, bueno, me parece que la ESI viene a potenciar todo esto. En relación a eso que vos decís, me parece que aparece la cuestión de la autoridad, de quién tiene la autoridad de saber en estas cosas. Cuando hay saber, digamos, hay quienes se oponen a que haya educación sexual porque dicen, ¿cómo la sexualidad se podría enseñar? Yo creo que es una pregunta tramposa esa, ¿no? Pero hay una parte de verdad que es que hay una experiencia de la sexualidad que resulta intransferible. Hay algo de la sexualidad que ¿cómo se podría enseñar? Pero sin embargo es algo, es una experiencia que se puede socializar, que se puede comunicar, que se la puede poner en palabras o no, pero digo, algo se puede hacer con eso. Y en eso estamos en una situación de igualdad, docentes y estudiantes, con lo cual uno tendría que pensar, digo, y no es para desalentar
que quienes están en un instituto de formación docente se formen en ESI. Pero nunca pensar que todo el saber que uno pueda acopiar en relación a la ESI, a uno lo va a salvar o la va a salvar de que se le quemen los libros una vez al año, por lo menos cuando tenga que plantear algunas cuestiones, porque probablemente lo que viene a hacer la ESI, como vos decís, es a trastocar el lugar del saber. Y en ese sentido uno tendría que pensar en qué medida la ESI nos ayuda a pensar otros modos no fascistas de vivir en común. Pongo un ejemplo. Es significativo, muy significativo, que cuando nosotros en el 2006 pensamos, nosotros digo, cuando como país nos dimos una ley, pensamos que íbamos a satisfacer los derechos de niñas, niños y adolescentes, como si fuese que la escuela, a través de los docentes, lo va a hacer. Pero lo cierto es que más o menos tipo 2018, 2019, cuando nosotros no lo hacemos, vienen los centros de estudiantes de esos adolescentes a decirnos yo quiero ESI. Y muchas veces, ahí donde nosotros menos lo esperábamos, estamos teniendo el aliado, la aliada perfecta para poder. Digo, si eso no es un trastocamiento muy democrático de lo que es la circulación de los saberes y la demanda de saber en un espacio educativo, no sé dónde está, digo, no sé si se entiende por dónde, pero digo, para pensar de nuevo qué es lo que introduce esta rareza de la ESI, donde incluso a veces son los mismos estudiantes, los mismos adolescentes, los que producen saberes, los que ponen en circulación saberes, los que trabajan la ESI junto a sus docentes en algunos espacios educativos. Y ahí, digamos, ¿quién sabe más de esas cosas? Es difícil saber qué se sabe sobre esos temas. No, pensaba un poco en relación a lo que decía Janet y lo que recién decía Eduardo, que por ahí una de las cuestiones que justamente toda esta movilización en torno a la sexualidad, yo siempre digo, la sexualidad y la política hacen que tengamos que revisar y darnos cuenta de que nuestro aprendizaje en torno a la sexualidad y en torno a la política es inacabable. Que siempre podemos aprender nuevas cosas en torno a esas dos cosas. Sí, digo, habría que pensar cuántos otros saberes hay que tienen esa dinámica de inacabado, digamos, pero también porque probablemente tenemos una epistemología muy pobre acerca de los saberes en los espacios educativos. Digo, a fuerza de tanta adecuación didáctica, digamos, nos hemos empobrecido nuestra manera de pensar la falibilidad que tiene el conocimiento. Y para colmo se nos pone en un lugar jodido a los docentes como muchos otros agentes del Estado. Se nos pone en el lugar de la autoridad que tiene que saber siempre. Y no es el lugar ni el más adecuado, ni el más deseable, ni el que favorezca formas de vida que no sean fascistas. No sé si se entiende esto último que quiero decir, digo, pero a mí me parece que sería una cosa importante para pensar. Digo, si uno puede en muchos momentos de la vida escolar, pensar que los estudiantes pueden producir conocimiento, que tienen conocimiento, que saben cosas, que saben probablemente más que yo sobre algunas cosas. No, en esta línea de lo que la ESI viene a generar en la escuela, a mí me parece que una cosa es que, sobre todo en la escuela secundaria va a ser muy fuerte, que va a exigir también cambiar de formato de la escuela secundaria. Madre de adolescente, ¿no? Escolarizado. Un chico que el sábado a la noche sale, vuelve el domingo a las 10:30 de la mañana. Los padres no sabemos muy bien de dónde estuvo, ni qué consumió, ni con quién estuvo. Bueno, uno pregunta, de ahí que eso sea la verdad, uno nunca sabe.
y el lunes llega a la escuela, tiene hora libre a las 11 y hay que pasarlo a buscar porque no puede cruzar la avenida Santa Ana solo, porque el seguro lo... Parece que hay una contradicción de la escuela con lo que estamos, con libertades que estamos proponiendo. No sé si propone, pero la ESI debería promover una libertad en la administración del cuerpo, que me parece que se contradice con gran parte de las prácticas escolares. En las escuelas, en la línea, no, digo así, pensando libremente, en la línea de lo que... ¿Qué suele aparecer cuando vos pones el buzón en las escuelas? O cuando abrís el micrófono en un grupo para hablar, bueno, vamos a hablar, chicos, de sexualidad. Enseguida van a esos lugares escabrosos desde hablo de la secundaria, pero habría que ver qué pasa van a esos lugares que para nosotros son escabrosos, van a preguntar todo. ¿Pero por qué? Porque se abre la posibilidad de hablar de cosas de las que no se puede hablar. Que no tienen lugar dentro de la cultura. Y bueno, qué bueno si la escuela puede ser ese lugar donde hay un canal de expresión para todas esas cosas que no encuentran lugar. Y que me parece que son y tampoco me parece que sea solamente la escuela, ¿no? Pero por ahí ahora poniendo la S nos parece que la cultura se deshace como, bueno, la escuela es la responsable de los pobres, la escuela es la responsable... bueno, a ver, la escuela también se agota, tiene un límite, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. No sé cómo podemos resolverlo, digamos, tendría que haber otro por lo menos canal lo que nos toca, por lo sí. menos lo que nos toca, Lo hacemos. y lo que nos toca desde el jardín hasta la universidad, ¿no? Porque la ley 26.150 nos excluye a la universidad, o mejor dicho, es como que no se quiere meter con la universidad, pero resulta que en la universidad producimos docentes también. Entonces ahí tendríamos que pensar mucho más seriamente en qué manera nosotros contribuimos a producir justicia erótica, digamos. ¿Qué digo? Justicia erótica es simplemente que la gente pueda tener acceso al placer y que pueda ser librada de la violencia sexual. Esas dos cosas así, como básicas. Y como una parte, esa justicia erótica de la tan deseada y deseable justicia social. Coger bien, en una palabra. O poder coger. No soy bien, poder coger. Sí. No, a mí como que el plan yo valoré mucho y me interpeló mucho que en el taller que compartimos con los profes, las estudiantes, o sea, las personas que estaban, todas compartían como una necesidad de ubicarse en un lugar de defensa de la ESI. O sea, al menos lo que salió ahí, con todas las dudas y todos los temores y toda la complejidad que tiene, aparecía eso, ¿no? De defenderla. Y después, bueno, avanzando un poco más en los por qué y demás. Pero a mí me parece en esto como también volver al vínculo con la política de en qué lugar nos ponemos nosotras y nosotros, qué alianzas establecemos, así como, bueno, apelo al dispensario, apelo al equipo de intervención zonal, apelo, busco con quién vincularme para aprender a resolver un montón de cosas que me aparecen y que eso sea parte de una construcción también de un tipo de docente, de una pedagogía, de una educación sexual que sea como, no sé, yo pienso como una ética de batallar, ¿no? De saber que cuando nosotros decimos, bueno, no, las familias están en contra o tengo que hacerlo a pesar de todas las familias, como que hay todo un avance social o un trabajo de organismos, de instituciones, de un montón de gente que tiene mucho poder también para despotenciar todo lo que sale de la ESI, digamos, que tiene que ver con esto de encontrarnos de una forma diferente los jóvenes y los adultos, pensar otra relación de autoridad,
transgredir límites, romper tabúes, decir cosas que no se decían. O sea, hay todo un movimiento que genera la ESI. Y bueno, y en eso reconocernos como parte de esa batalla, de decir, bueno, ¿con quién me junto? No quedarnos solos. Me parece que reconociendo que estamos de un lado también, ¿no? Que nos posicionamos a favor de algo, con todas las discusiones que podamos tener después, quienes estemos a favor de eso. Después de usted, profe, ¿qué voy a decir? No, me quedé pensando en eso, como decía, de no perder de vista eso, de que nos estamos posicionando en un lugar y que, bueno, es un lugar político, es un lugar ético y es un lugar erótico también. Un lugar erótico también, una política erótica que queremos producir porque queremos producir otras imágenes, queremos producir otro archivo, como decíamos acá. Bueno, ¿qué horizonte de significado queremos que se pongan en circulación? Vuelvo a un taller, al segundo al que pasé, ese que me quedé descolocado porque me hicieron pasar, el de la Ivana Pucci, que me hicieron pasar, y claro, y a mí me vinieron todas las imágenes feas de la escuela, pero me vino en un momento una imagen linda de una profe de historia, que es algo que contó también una de las compañeras que estaba en el taller, que le habían, que también para un cumpleaños, la profe se entera y me regala un chupetín. Fue que la profe que vos preferís, o con la que vos te identificás, porque la que da la materia que a vos te gusta, haga ese gesto, creo que vale cualquier otra cosa. Y digo, esas cosas quedan como en el cuerpo, ¿no? Y probablemente no quedó nada más de lo que me enseñó esa profe. Seguro que debe haber quedado mucho más. Claro, me acuerdo de eso. ¿Cuánto? 40 y... No, 40 no. Pero 35. Digo, y eso es como para pensar a ver cuál es el lugar a donde uno está situado para pensar estas cuestiones, ¿no? Que a veces son los mejores lugares y a veces son lugares que también están marcados por el daño, como marcaba la compañera hace un rato. Así que bueno, de ninguna manera esto cierra nada. Tenemos que seguir batallando, como nos decía Sandra Lario. Hay que seguir batallándola y me parece que también encontrando el placer en esa batalla, ¿no? En que animarnos a seguir trabajando estas cuestiones juntas, me parece que son poderosas para los cambios que todavía tenemos que seguir llevando a cabo. Bueno, muchas gracias. Les prometo que son muy breves, 3 cositas muy breves. Primero, esto no es desde... Es desde la afectividad. Claro, es desde la afectividad. Esa era la primera. La segunda, también tiene que ver desde la afectividad. Yo esta mañana escribí algo que, bueno, aquí comento una cosa que no podía comentar en su momento, pero para mí las redes son un problema porque son muy breves para mí. Muchas veces soy muy largo y no puedo escribir todo lo que pensaba escribir. Entonces, se los voy a compartir porque era más largo y se los leo como corresponde. Se llama De indisciplina y monstruosidades. Lo escribí ayer, así que habla más de ayer. Cuando a las 16:45 de este jueves llegué al Tretel y me encontré que ya estaba el señor con las sillas que encargamos para el foro, no podía imaginarme lo que sería esa jornada. Nos arremangamos con Bri y Paloma y comenzamos a bajar las sillas. Y lo que sucedió tiene que ver con todos, todas, todes.
con estudiantes y docentes que se suman a proyectos desaforados, irreverentes, alocados, más si persistimos en ellos cuando el contexto, de cualquier modo que entendamos la palabra contexto, resulta poco alentador. Proyectos indisciplinados, por varias razones, porque nos permitimos pensar por nosotros mismos nuestra realidad, más allá de las agendas y las preocupaciones impuestas, a las que además atendemos desde una mirada crítica. Indisciplinados porque intentamos aligerar las asimetrías históricas entre docentes y estudiantes y permitirnos aprender unos de otros, de las experiencias y saberes que portamos unos y otros. Indisciplinados también porque hacemos un foro que atraviesa las disciplinas desde las cuales nos encontramos en las aulas para problematizar la formación y las realidades que nos conmueven. Indisciplinados porque no atendemos a las solemnidades del caso, como le dije ayer a la Tere Andrueto y lo ha vivido ahora Eduardo, e invitamos a nuestros invitados a ese juego de compartirnos entre experiencias, saberes y mates. Ya que hablamos de la Tere, quien estuvo muy contenta de participar en toda la actividad de la jornada, también comentó en algún momento de las pequeñas charlas del día que como Tretel tenemos una historia que se reconoce por otros, los otros. Indisciplinado porque el foro es una propuesta que surge del riñón del Tretel, su consejo institucional, e implica una resignificación teórico-práctica del Día del Maestro. Indisciplinado porque, y más allá de todos los errores y pasos en falso que seguramente realizamos, la práctica política no es solo una palabra en el Tretel, y se compone de los distintos, diversos, complejos, completos e incompletos sujetos que lo conforman. Todo lo que digo es posible por lo que somos y sostenemos. Desde el trabajo silencioso de estudiantes y docentes que propician, ayudan, cultivan, permiten que nuestros estudiantes escriban y comuniquen sus ideas políticas, como el caso de Claudia Cortés en el texto que compartí al inicio del foro sobre la situación de los docentes de Chubut y que me atreví a leer porque antes lo había hecho público desde su Facebook. Todo lo que digo es posible porque estudiantes y docentes en el foro construyen nuevos conocimientos para nuestra formación, desde talleres que recuperan la literatura, las mujeres en la educación popular, la memoria, la danza afro, el propio trabajo docente, entre otros. Nuevos saberes que han de replicarse en cada uno de nosotros más allá de estos días. Nuevos conocimientos que también se encuentran con las palabras teñidas de autobiografía, pero también de experiencia y reflexión sobre la experiencia que nos alcanzó María Teresa Loreto y puedo decir que ahora también Eduardo Mandio al final de la jornada. Todo lo que digo es posible por ese trabajo que se articula, también silenciosamente por la coordinación de esta jornada que venimos realizando con un grupo de profesores y un trabajo cuerpo a cuerpo con nuestras coordinadoras, Silvana, Andrea, Inés, porque en el día de hoy hay 2 talleres que vienen del anexo y eso tuvo que ver con otras gestiones que tuvimos que hacer en Villa Santa Rosa para que algunos estudiantes pudieran viajar y co-coordinar con los docentes. La secretaria Bri y la prosecretaria Coloma, quienes a su montaña de tareas habituales sumaron el armado del flyer y la cartelería del foro. Y disculpen que olvide nombres y tareas muchísimas que se realizaron y se realizan para este encuentro. Insisto, todo lo que digo es posible por lo que somos, por lo monstruoso que somos. No todos lo entenderán, claro, pero es necesaria esa monstruosidad y esa indisciplina para llevar adelante este encuentro. Es necesaria esa conjunción de indisciplina y monstruosidad para seguir adelante con proyectos como este foro, para sostener una institución como el Tretel. Y ese es mi orgullo, desde el lugar que ocupo y de donde escribo. Y hoy viernes 13, vamos por más.